En un rincón oscuro de la historia bíblica se encuentra una figura que ha capturado la imaginación de millones: Satanás. ¿Quién es realmente este ser? ¿Y qué destino le espera al final de los tiempos? A lo largo de los siglos, su imagen ha sido moldeada por mitos y creencias, pero la Biblia ofrece una visión única que muchos ignoran. Imagina un mundo donde la justicia finalmente prevalece, donde la maldad es erradicada y el caos es reemplazado por orden. ¿Te has preguntado qué pasará con el responsable de tanto sufrimiento? La doctrina adventista nos presenta una revelación impactante sobre la muerte eterna de Satanás. Pero antes de sumergirnos en esos misterios, es crucial entender los elementos que rodean su historia. A medida que exploramos este tema, mantente alerta. Cada detalle cuenta. Desde las profecías del Antiguo Testamento hasta las visiones del Apocalipsis, cada capítulo de la Biblia añade una pieza al rompecabezas. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás de la caída de este ser oscuro? Prepárate para un viaje que desafiará tus creencias y te llevará a los confines de la fe y la justicia. Naturaleza de la muerte eterna. La muerte eterna se define como una separación definitiva de Dios, un estado en el que la vida, tal como la conocemos, cesa completamente. Este concepto no solo se refiere a la ausencia de vida, sino también a la exclusión de la presencia divina. En la tradición cristiana se plantea que esta muerte eterna es el resultado de una elección deliberada de rechazar a Dios y sus principios. En este sentido, es un estado que refleja una ruptura irreparable en la relación entre el ser humano y su creador. La muerte eterna es, por lo tanto, la culminación de una vida vivida en oposición a la voluntad divina. La interpretación de la muerte eterna también abarca la extinción de la vida de Satanás. Este ser, que originalmente fue creado como un ángel de luz, se convierte en un símbolo de la rebelión y la desobediencia. Al desear ser igual a Dios, Satanás no solo provocó su caída, sino que también inició un proceso que llevaría a su propia destrucción final. Así, la muerte eterna de Satanás se presenta como un acto de justicia divina, donde se restaura el orden original de la creación, sin la influencia de la rebeldía y el pecado. La muerte eterna es, en última instancia, una consecuencia del libre albedrío. Cada individuo tiene la capacidad de elegir su camino, y esa elección puede llevarlo a la vida eterna junto a Dios o a la muerte eterna, separándose de su amor. Esta dualidad se encuentra en el corazón del mensaje cristiano, recordándonos que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. La muerte eterna, entonces, es un recordatorio de la gravedad de nuestras elecciones y de la importancia de vivir en armonía con los principios divinos. Además, la muerte eterna se relaciona con la justicia de Dios. En la teología cristiana se sostiene que Dios es justo y que, por ende, debe haber un juicio final que determine el destino de cada ser creado. La muerte eterna no es solo un castigo, sino una medida de justicia que refleja la naturaleza de Dios. Al separar a aquellos que eligen el mal de aquellos que eligen el bien, se establece un orden que es fundamental para la existencia de un universo moral. Finalmente, la muerte eterna es un tema que invita a la reflexión y a la introspección. Nos lleva a considerar nuestras propias vidas y elecciones, así como la naturaleza de nuestra relación con Dios. Este concepto no debe ser visto solo como un castigo, sino como una oportunidad para entender la profundidad del amor de Dios y su deseo de que todos sus hijos elijan la vida en lugar de la muerte. Origen de Satanás. Para entender el rol de Satanás en la narrativa bíblica, es fundamental explorar su origen. Según las Escrituras, Satanás fue creado como un ángel, un ser de luz con un propósito divino. Sin embargo, este ser perfecto fue capaz de desarrollar el orgullo y la ambición, lo que lo llevó a rebelarse contra Dios. Esta caída del cielo es un momento crucial en la historia del mundo. Representa el inicio del conflicto cósmico entre el bien y el mal. La arrogancia de Satanás lo llevó a buscar un lugar elevado, deseando ser como Dios, lo que resultó en su expulsión y, finalmente, en su condenación. La historia de Satanás también resuena con la experiencia humana, mostrando cómo el orgullo puede llevar a la caída. Su deseo de ser igual a Dios no solo lo condujo a su destrucción, sino que también sembró la semilla del pecado en la humanidad. Esta rebelión inicial abrió la puerta a la desobediencia y a la separación de Dios, afectando a toda la creación. El relato de la caída de Satanás se convierte en una advertencia sobre los peligros del orgullo y la importancia de la humildad.
La creación de Satanás como un ángel refleja la creencia en un universo donde las criaturas tienen libre albedrío. Esta capacidad de elección es fundamental para la existencia del amor verdadero. Sin la libertad de elegir, la devoción a Dios sería solo una obligación. La historia de Satanás es un recordatorio de que incluso los seres más cercanos a Dios pueden caer si eligen desobedecer. Su origen como un ángel resalta la tragedia de su caída y el impacto que tiene en el mundo. Al examinar el origen de Satanás, también se debe considerar el propósito que Dios tenía para él. Originalmente, Satanás fue creado para glorificar a Dios y ser un mensajero de su luz. Sin embargo, su decisión de rebelarse transformó su propósito en uno de adversidad. Esta traición no solo afectó su destino, sino que también creó un conflicto que continúa hasta nuestros días. La narrativa de su origen nos invita a reflexionar sobre el significado del propósito y la responsabilidad de nuestras elecciones. En última instancia, el origen de Satanás es una historia de advertencia y enseñanza. Nos muestra cómo la desobediencia y el orgullo pueden tener consecuencias devastadoras, no solo para el individuo, sino para toda la creación. La caída de Satanás es un recordatorio de que cada ser creado tiene la capacidad de elegir el bien o el mal, y que nuestras decisiones pueden afectar no solo nuestras vidas, sino también el mundo a nuestro alrededor. Papel de Satanás en el conflicto cósmico. El papel de Satanás se manifiesta claramente como el adversario de Dios en la narrativa bíblica. Desde su caída, se ha dedicado a oponerse a los planes divinos y a sembrar la discordia entre los seres humanos. Este conflicto cósmico, que se extiende a lo largo de la historia, se presenta como una lucha constante entre el bien y el mal. En este escenario, Satanás utiliza diversas tácticas para desviar a la humanidad del camino de Dios, fomentando el pecado y la desobediencia. Este papel de antagonista es fundamental para entender la naturaleza del pecado y su origen. Satanás no solo se presenta como un adversario, sino que también es el autor del pecado. Su rebelión inicial introdujo el concepto de desobediencia a Dios, lo que llevó a la caída de Adán y Eva. Desde ese momento, el pecado se ha propagado en la humanidad, convirtiéndose en un estado de separación de Dios. Este papel de Satanás como instigador del pecado es crucial para comprender la necesidad de redención a través de Cristo. La obra de Satanás se puede observar en la historia bíblica, donde constantemente busca la caída de los hombres y mujeres de fe. Además, el conflicto cósmico entre Dios y Satanás tiene implicaciones profundas en la vida de cada individuo. La lucha no es solo externa, sino que también se libra en el corazón de cada persona. La tentación, el pecado y la culpa son herramientas que Satanás utiliza para mantener a la humanidad alejada de Dios. Este enfrentamiento constante resalta la importancia de estar alerta y ser conscientes de las influencias que nos rodean. La vida cristiana implica una batalla diaria contra las artimañas de Satanás, lo que requiere una relación constante con Dios y la búsqueda de su guía. La figura de Satanás también nos ofrece una visión del sufrimiento humano. A menudo se le atribuyen los males y las pruebas que enfrentamos en la vida. Este entendimiento ayuda a los creyentes a contextualizar su sufrimiento y a encontrar consuelo en la promesa de que Dios está en control. El papel de Satanás en el conflicto cósmico no solo revela la naturaleza del mal, sino que también pone de manifiesto la importancia de la fe y la perseverancia en tiempos difíciles. Al reconocer que hay un enemigo en el camino, los creyentes pueden fortalecer su resolución y buscar la protección de Dios. El conflicto cósmico culmina en la esperanza de la victoria final de Dios sobre Satanás. La narrativa bíblica promete que, al final de los tiempos, Satanás será derrotado y despojado de su poder. Esta promesa de justicia es un aliciente para los creyentes, recordándoles que, a pesar de las pruebas y tribulaciones, su fe en Dios es la clave para superar las adversidades. El papel de Satanás, aunque poderoso, es finito, y la victoria de Dios es una certeza que proporciona esperanza y aliento a la humanidad. Profecías sobre el destino de Satanás. Las profecías sobre el destino de Satanás son un componente crucial en la teología cristiana. Estas profecías, presentes en varias partes de la Biblia, anticipan la caída y destrucción final de este adversario. Pasajes como Ezequiel 28, 16, 17 y Apocalipsis 20 nos ofrecen una visión clara de lo que le espera a Satanás. La escritura en Ezequiel describe la degradación de Satanás, mostrando cómo su orgullo y su rebelión lo llevaron a su ruina.
Este tipo de profecías no solo habla de su destino, sino que también refuerza la idea de que el mal no prevalecerá para siempre. En Apocalipsis 20 se presenta una imagen poderosa del juicio final, donde Satanás es atado y arrojado al lago de fuego. Esta representación es un símbolo de la justicia divina, donde se establece un final a la maldad que ha influenciado al mundo. Las profecías sobre el destino de Satanás sirven como un recordatorio de que, aunque el mal puede parecer dominante en la actualidad, su tiempo es limitado. Esta certeza proporciona consuelo a los creyentes, quienes pueden encontrar esperanza en la promesa de la derrota de Satanás. La interpretación de estas profecías también se relaciona con la comprensión del tiempo de la redención. La victoria de Dios sobre Satanás no solo implica su destrucción, sino también la restauración de la 6. La Gran Tribulación. La Gran Tribulación es un periodo crítico en la escatología cristiana, donde se anticipa un aumento en las pruebas y tribulaciones que los creyentes enfrentarán. En este contexto, Satanás desempeña un papel fundamental al ser considerado el principal instigador de la adversidad. Se cree que durante este tiempo su influencia se intensificará, buscando desviar a la humanidad de la fe y llevar a muchos a la desesperación. Los textos bíblicos como Mateo 24, 21, 22 sugieren que será un tiempo de angustia sin precedentes. Así, los seguidores de Cristo deben estar alertas y preparados para enfrentar estos desafíos. La influencia de Satanás durante la Gran Tribulación no solo se manifiesta a través de la persecución directa de los creyentes, sino también mediante la propagación de engaños y falsas doctrinas. Él usará su astucia para confundir a aquellos que no están firmemente arraigados en la verdad. En este sentido, se hace crucial el estudio de la palabra de Dios y la oración constante. Los creyentes son llamados a ser sabios, discerniendo entre lo verdadero y lo falso, y manteniendo su fe inquebrantable en medio de la adversidad. Además, la Gran Tribulación es vista como un tiempo de separación entre el pueblo de Dios y aquellos que eligen seguir a Satanás. Se presentará una clara distinción entre los que permanecen fieles y aquellos que sucumben a la presión. Este periodo de pruebas se considera una forma de purificación para los fieles, donde su carácter será refinado y su fe fortalecida. En este contexto, la comunidad de creyentes debe unirse, apoyándose mutuamente y edificándose en la fe para resistir las tentaciones que surgirán. A medida que la Gran Tribulación avanza, es importante recordar que, aunque Satanás pueda parecer tener el control, Dios sigue siendo soberano. La historia bíblica nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene un plan en marcha. Los creyentes son alentados a mantener la esperanza y la confianza en que, al final, el triunfo pertenecerá a Dios. Este conocimiento les proporciona la fortaleza necesaria para enfrentar las pruebas con valentía y determinación. Finalmente, la Gran Tribulación sirve como un llamado a la preparación espiritual. Los creyentes deben estar alertas y vigilantes, dedicando tiempo a la oración, el estudio de las Escrituras y la comunión con otros fieles. Este tiempo de prueba no es solo una advertencia sobre el futuro, sino una oportunidad para fortalecer la relación con Dios y prepararse para el regreso de Cristo. La victoria sobre las adversidades que Satanás intentará imponer durante este tiempo es una promesa de que, al final, el bien triunfará sobre el mal. 7. El lago de fuego. El lago de fuego es un concepto poderoso en la teología cristiana, representando el destino final de Satanás y de aquellos que eligen seguirlo. Se describe en el libro de Apocalipsis como un lugar de tormento eterno, donde el mal será finalmente juzgado y eliminado. Esta imagen se utiliza para advertir a la humanidad sobre las consecuencias de la desobediencia a Dios. El lago de fuego simboliza no solo el castigo, sino también la justicia divina, donde cada acción será ponderada y cada alma rendirá cuentas. La existencia del lago de fuego resalta la naturaleza del carácter de Dios, quien es justo y santo. A través de la historia bíblica se ha mostrado que Dios no puede tolerar el pecado. Por lo tanto, el lago de fuego se convierte en el lugar donde todo lo que se opone a su naturaleza será consumido. Aquí, Satanás, el gran adversario, encontrará su final definitivo, marcando la victoria de Dios sobre el mal. Este destino no es solo para Satanás, sino también para todos aquellos que eligen vivir en rebelión contra el Creador. Para los creyentes, la enseñanza sobre el lago de fuego debe ser vista como un recordatorio del amor y la misericordia de Dios. A pesar de que el castigo es real, Dios ofrece la salvación a través de Cristo. Es un llamado a la reflexión sobre la vida y las decisiones que cada persona toma.
La oferta de redención está disponible para todos, lo que significa que el lago de fuego no tiene que ser el destino de nadie. La elección de seguir a Cristo es la clave para evitar este desenlace trágico. En el contexto del lago de fuego, también se plantea la cuestión de la eternidad y el propósito de Dios para la humanidad. Algunos teólogos han debatido sobre la naturaleza del dolor y el sufrimiento que se experimentará allí. Sin embargo, la mayoría coincide en que este lugar es una manifestación de la separación total de Dios y la vida. Para los creyentes, la promesa de la nueva tierra y la nueva Jerusalén se convierte en un contraste esperanzador frente a la realidad del lago de fuego. Finalmente, el lago de fuego nos invita a considerar seriamente nuestras vidas y elecciones. Es un recordatorio de que cada acción tiene consecuencias y que vivir alineado con la voluntad de Dios es vital. La enseñanza sobre este destino final no debe ser vista con temor, sino como una oportunidad para reflexionar sobre el amor de Dios y el sacrificio de Cristo, que nos ofrece la posibilidad de la vida eterna en su presencia, lejos de cualquier forma de sufrimiento. 8. El papel de Cristo en la redención. El papel de Cristo en la redención es central para la fe cristiana. A través de su sacrificio en la cruz, Jesús garantiza la derrota de Satanás y la victoria sobre el pecado. Este acto de amor y entrega no solo proporciona el perdón a quienes creen, sino que también establece un camino hacia la restauración de la relación entre Dios y la humanidad. En Juan 3:16 se nos recuerda que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La cruz representa el punto culminante del conflicto entre el bien y el mal. A través de su muerte y resurrección, Cristo despojó a Satanás de su poder. Colosenses 2:15 dice que Jesús despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos. Este triunfo es fundamental para el entendimiento cristiano de la salvación y la esperanza que se ofrece a todos los creyentes. La obra redentora de Cristo transforma vidas y brinda una nueva identidad en Él, alejando a los creyentes del dominio del pecado. Además de ser el Salvador, Cristo también actúa como el mediador entre Dios y la humanidad. Su intercesión es un aspecto esencial de la fe cristiana, permitiendo que los creyentes se acerquen a Dios con confianza. Hebreos 4:14-16 nos anima a acercarnos al trono de gracia, donde encontramos misericordia y ayuda en el momento de necesidad. Esta relación cercana con Jesús es fundamental para resistir las tentaciones de Satanás y permanecer firmes en la fe. La redención a través de Cristo no solo afecta la vida presente de los creyentes, sino que también les da la esperanza de un futuro glorioso. La promesa de la vida eterna en la nueva tierra y la nueva Jerusalén es un aliciente poderoso para perseverar en la fe. Los creyentes pueden enfrentar las dificultades de la vida con la certeza de que su futuro está asegurado en Cristo. Esto les permite vivir con propósito y alegría, a pesar de las pruebas que puedan surgir. Finalmente, el papel de Cristo en la redención subraya la importancia de la fe y la confianza en Él. La invitación a aceptar su sacrificio y seguir su ejemplo es una llamada a vivir una vida transformada. A través de su amor y gracia, los creyentes son empoderados para resistir a Satanás y sus engaños. La redención no es solo un evento en el tiempo, sino un proceso continuo de crecimiento espiritual y renovación en la vida de cada fiel. 9. La nueva tierra y la nueva Jerusalén. La promesa de una nueva tierra y una nueva Jerusalén es un tema recurrente en la escatología cristiana, simbolizando un futuro esperanzador, donde el pecado y el sufrimiento ya no existirán. En Apocalipsis 21:1-4 se describe esta nueva creación como un lugar donde Dios habitará con su pueblo, enjugará toda lágrima y no habrá más muerte, llanto, clamor ni dolor. Esta visión nos invita a imaginar un mundo renovado, libre de las consecuencias del pecado y la influencia de Satanás. La nueva tierra representa la culminación del plan de redención de Dios, donde la creación original será restaurada a su estado perfecto. Este nuevo orden de cosas es un cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo, mostrando su fidelidad y amor. Los creyentes son llamados a vivir con la expectativa de este futuro glorioso, recordando que su esperanza no está en las cosas temporales de este mundo, sino en la eternidad con Dios. La ausencia de Satanás en la nueva tierra es un aspecto crucial, ya que significa que no habrá más tentaciones ni maldad.
La justicia y la paz reinarán en este nuevo hogar, donde todos los creyentes disfrutarán de una comunión perfecta con Dios y entre sí. Este estado de felicidad eterna es un aliciente para resistir las pruebas actuales, sabiendo que lo mejor está por venir. La visión de la Nueva Jerusalén, adornada como una novia, resalta la belleza y la gloria del lugar donde los redimidos habitar. 11. La esperanza de la restauración. La esperanza de la restauración es un pilar fundamental en la creencia adventista. Esta visión se basa en la promesa de que Dios, en su infinita sabiduría y amor, restaurará toda la creación a su estado original de perfección. En este contexto, la restauración no solo implica la eliminación del mal, sino también la renovación completa de la tierra y de la humanidad. Los adventistas creen que, después del juicio final y la derrota de Satanás, Dios establecerá un nuevo orden en el que el sufrimiento, la tristeza y la muerte no tendrán lugar. Esta restauración se fundamenta en la idea de que el pecado, que entró al mundo a través de la desobediencia, será completamente erradicado. La creación, tal como fue diseñada por Dios en el principio, volverá a ser una realidad. Los adventistas encuentran consuelo en este concepto, ya que les recuerda que, a pesar de las pruebas y tribulaciones que enfrentan en el presente, hay una promesa de un futuro glorioso. La restauración también implica un regreso a la comunión perfecta con Dios, donde la separación que el pecado causó será abolida. Además, la restauración está intrínsecamente ligada a la obra redentora de Cristo. Su sacrificio en la cruz no solo proporciona perdón para los pecados, sino que también es el medio a través del cual se llevará a cabo esta restauración. La victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte es la garantía de que, al final, el mal será erradicado y la creación será restaurada a su gloria original. Los adventistas ven en esta obra redentora la esperanza que les impulsa a vivir con fe y a compartir las promesas de Dios con los demás. La visión adventista de la restauración también abarca la idea de que la humanidad será transformada. Los creyentes serán hechos nuevos, libres de la corrupción del pecado. Este proceso de transformación es parte esencial de la esperanza de la restauración, ya que implica que aquellos que han sido fieles a Dios disfrutarán de una existencia eterna, en paz y felicidad. La promesa de un cuerpo glorificado es un aspecto que muchos adventistas encuentran particularmente alentador, ya que simboliza la victoria sobre las limitaciones y sufrimientos del mundo presente. Finalmente, la esperanza de la restauración es un llamado a la acción. Los adventistas son motivados a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios aquí en la tierra, trabajando para hacer de este mundo un lugar mejor mientras esperan la restauración final. Esta expectativa de un futuro glorioso no solo les proporciona paz y consuelo, sino que también les impulsa a ser agentes de cambio en un mundo que anhela redención y restauración. 12. La justicia de Dios. El concepto de la justicia de Dios es fundamental para entender cómo se relaciona con el destino de Satanás y los impíos. En la doctrina adventista, la justicia divina no es solo un atributo de Dios, sino que también refleja su carácter perfecto. La justicia de Dios implica que Él actúa siempre de manera justa y equitativa, y que sus decisiones son siempre correctas. Esta perspectiva es crucial cuando se considera el castigo de Satanás y la naturaleza del mal en el mundo. Los adventistas creen que la justicia de Dios se manifestará plenamente en el juicio final. En este evento, cada persona será juzgada según sus obras y decisiones. La justicia divina asegura que aquellos que eligen el camino del mal y rechazan a Dios enfrentarán las consecuencias de sus acciones. En este sentido, la muerte eterna de Satanás representa no solo un castigo, sino también una manifestación de la justicia de Dios. La eliminación del mal es necesaria para que el orden divino sea restaurado y para que la creación pueda experimentar la plenitud de la vida. Además, la justicia de Dios está íntimamente relacionada con su amor. Los adventistas enfatizan que la justicia no puede ser separada del amor y la misericordia de Dios. La justicia divina exige que el pecado sea tratado adecuadamente, pero el amor de Dios busca redimir a la humanidad. Esta tensión entre justicia y amor es lo que hace que la obra de Cristo en la cruz sea tan significativa. En Cristo, Dios satisface su justicia, al mismo tiempo que ofrece una salida para la humanidad a través del sacrificio. El carácter justo de Dios también implica que ninguna acción quedará sin respuesta. Cada acto de injusticia y maldad
será abordado en el juicio, lo que brinda a los creyentes la certeza de que, al final, la verdad prevalecerá. Esta certeza es una fuente de esperanza para los adventistas, quienes encuentran consuelo en la idea de que Dios es un juez justo, que se preocupa por la rectitud y la equidad. La justicia de Dios, por lo tanto, actúa como un baluarte contra la desesperanza, recordando a los creyentes que el bien triunfará sobre el mal. Finalmente, la justicia de Dios no solo se centra en el castigo de Satanás y los impíos, sino también en la recompensa de los justos. Los adventistas creen que la justicia divina se manifestará en la bendición y la vida eterna para aquellos que han sido fieles a Dios. La justicia de Dios es, en última instancia, un recordatorio de que su carácter es perfecto y que, a pesar de las apariencias actuales, su plan para la creación culminará en una realidad donde la justicia y la paz reinarán eternamente. 13. El papel del libre albedrío. El libre albedrío es un concepto crucial en la teología adventista, especialmente en el contexto de la caída de Satanás y el origen del pecado. Desde el principio, Dios creó a los seres humanos con la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Este don de libre albedrío no solo es esencial para la relación entre Dios y la humanidad, sino que también permite que el amor y la obediencia sean genuinos. Los adventistas creen que, sin la capacidad de elegir, el amor no podría ser verdadero, ya que se convertiría en una imposición. La caída de Satanás es un claro ejemplo del uso del libre albedrío. Originalmente creado como un ángel de luz, Satanás eligió rebelarse contra Dios debido a su orgullo y deseo de ser igual a Él. Esta decisión no solo llevó a su caída, sino que también introdujo el pecado en la creación. Así, el libre albedrío se convierte en una herramienta poderosa que puede ser utilizada para el bien o para el mal. La historia de Satanás ilustra las consecuencias de elegir el camino equivocado y cómo el libre albedrío puede llevar a la destrucción. Para los adventistas, el libre albedrío también tiene implicaciones significativas para la salvación. Cada persona tiene la oportunidad de elegir aceptar o rechazar la gracia de Dios. Esta elección es fundamental para la experiencia de la salvación, ya que Dios desea que todos sean salvos, pero no forzará a nadie a amarlo. La importancia del libre albedrío radica en que cada individuo es responsable de sus decisiones, y estas decisiones tienen repercusiones eternas. La relación entre el libre albedrío y la justicia de Dios también es un punto relevante. La justicia divina se manifiesta en el hecho de que Dios permite que las personas elijan su propio camino, pero también asegura que cada elección tendrá consecuencias. Esto significa que aquellos que optan por seguir a Dios recibirán recompensas, mientras que aquellos que eligen el camino del mal enfrentan las consecuencias de sus acciones. En este sentido, el libre albedrío es una expresión del amor de Dios, que permite que sus criaturas elijan su destino. Finalmente, el libre albedrío es un llamado a la responsabilidad personal. Los adventistas son alentados a ejercer su libre albedrío de manera sabia, eligiendo el bien y rechazando el mal. Esta responsabilidad es un aspecto esencial de la vida cristiana, ya que implica que cada uno debe considerar sus decisiones a la luz de la voluntad de Dios. La capacidad de elegir es un regalo divino, y los adventistas son llamados a usarlo para glorificar a Dios y vivir de acuerdo con sus principios. 14. El testimonio de los santos. El testimonio de los santos es un elemento significativo en la vida de fe de los adventistas. Este testimonio se refiere a las experiencias, creencias y convicciones de aquellos que han seguido a Cristo y han experimentado su gracia en sus vidas. Para los adventistas, el testimonio de los santos no solo es un relato personal, sino que también sirve como un recordatorio del poder transformador de Dios. Estas historias de fe fortalecen la comunidad y brindan esperanza a los creyentes. Los adventistas creen que el testimonio de los santos resalta la realidad de la muerte eterna de Satanás y su impacto en la vida cristiana. Muchos fieles han enfrentado pruebas y tribulaciones, y sus relatos muestran cómo la fe en Dios les ha permitido superar adversidades. Esta perspectiva es fundamental para comprender la lucha entre el bien y el mal, y cómo la victoria de Cristo se manifiesta en la vida de aquellos que confían en Él. El testimonio de los santos es una poderosa herramienta de evangelización que inspira a otros a buscar a Dios. Además, el testimonio de los santos ofrece una visión de la esperanza que viene con la muerte eterna de Satanás. Para los adventistas, este evento representa la culminación de la lucha contra el mal
y la restauración de la creación. Las historias de aquellos que han perseverado en la fe son un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, hay una promesa de victoria final. Esta esperanza es contagiosa y motiva a los crey. Y así, llegamos al momento culminante de nuestra exploración sobre el destino de Satanás según la Biblia y la doctrina adventista. Imaginen un futuro donde la oscuridad finalmente se extingue y la luz prevalece. La Escritura nos revela que Satanás enfrentará una muerte eterna, un final que no es solo un castigo, sino una restauración del orden divino. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería un mundo sin el mal? En Apocalipsis se nos muestra que el enemigo será lanzado al lago de fuego, un símbolo poderoso de su derrota definitiva. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? La esperanza de la humanidad radica en comprender que la justicia de Dios no solo se manifiesta en la condena de Satanás, sino también en la promesa de un nuevo comienzo para todos aquellos que eligen seguirlo. Reflexionemos juntos. ¿Cómo puede esta verdad impactar nuestra vida diaria? ¿Qué decisiones estamos tomando hoy que reflejan nuestra elección entre el bien y el mal? Mientras te llevas estas preguntas, recuerda que cada día es una oportunidad para vivir en la luz. La historia de la redención no termina aquí, apenas comienza. Te invito a seguir explorando y creciendo en este viaje de fe